desde hace tiempo. Me ha tocado en la escucha clínica a pacientes que hablan, ¿no?, de haber sido víctimas, de haber estado en contacto con personas narcisistas. Algunos de ellos inclusive agregan que son los psicópatas narcisistas y hablan de un cierto tipo de personas que pues, son abusadores, que tienen ahí ciertas características, ¿no? Y me gustaría profundizar acerca de ello, ¿no? Creo que hoy en día, en la actualidad, somos muy dados a utilizar cierto tipo de conceptos plantilla. Utilizo esto desde la parte del template que podemos encontrar en casi todo, ¿no? Hay cosas que están prediseñadas y que nosotros hacemos uso de estos prediseños que a alguien se le ocurre, pero no siempre comprendemos qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos diciendo. Y creo que el narcisismo, o sea, el uso de la palabra narcisismo es algo que se ha vuelto justamente eso, ¿no? Un concepto que utilizamos a diario desde el sentido común, pero no siempre tenemos claro de qué estamos hablando. Y bueno, me gustaría profundizar un poco acerca de ello. Y bueno, hablando sobre la actualidad, es un poco lo que mencionaba, ¿no? O sea, el narcisismo está en un momento muy popular. Hoy en día se encuentra en múltiples lugares. Voy a profundizar un poco más en ello después. Desde el sentido común, desde la psicología, desde el psicoanálisis y de la psiquiatría, se tienen concepciones diferentes de lo que el narcisismo es. Bueno, sin embargo, una herramienta que hoy disponemos en la actualidad para saber qué piensa la gente en la intimidad de su mente es las búsquedas de Google, ¿no? O sea, normal, todos hemos tenido una duda, hemos tenido alguna inquietud que quizá no preguntamos, pero en la intimidad de las búsquedas de nuestro teléfono celular o sentados frente a nuestra computadora, escribimos la pregunta que nos llama la atención. Entre las principales búsquedas de Google que encontramos son cómo detectar que una persona es narcisista, cómo se comporta un narcisista con su pareja, cuál es la debilidad de una persona narcisista, qué es lo que más fastidia a un narcisista. Y bueno, queda claro, ¿no?, que la gente hace uso de la palabra narcisista, pero a ciencia cierta no queda muy claro qué es, ¿no? Entonces, para profundizar un poco respecto de esto, o sea, me gustaría comentar que hasta antes del uso que le da Freud al narcisismo, había propuesto Paul Nacon, por allá de 1891, un término que le denomina narcisismo a un comportamiento donde un individuo trata su propio cuerpo como si fuera un objeto sexual, ¿no? Este comportamiento lo propone como una suerte de perversión, lo retoma Freud en 1914. eh, Está basado en un mito, el mito de Narciso. Es un mito interesante. Narciso es fruto de un abuso sexual. Es una persona muy hermosa que le profetiza a alguno de los oráculos que su vida va a ser dichosa siempre y cuando no se mira a sí mismo, ¿no? Sucede que este tipo tan hermoso, bueno, más o menos en el mito, ocurren varias circunstancias. También hay varias versiones del mito. Se ve a sí mismo en el reflejo de un río y, bueno, muere ahogado, porque había quedado enamorado de él tanto que pues, cae el río y se ahoga, ¿no? Este concepto lo toma Freud para hacer un constructo que él denomina narcisismo, que es cuando una persona se toma en cuenta primera y únicamente a sí mismo. Pero Freud va más allá en el sentido psicológico, psicoanalítico, porque él establece una propuesta novedosa donde este estado de eh, ser lo más importante para uno mismo lo propone como una etapa del desarrollo. Es muy interesante porque el psicoanálisis, entre otras cosas, habla del desarrollo, o sea, de la historia de un sujeto eh, que en un primer momento nace el bebé incapaz
de darse cuenta de él mismo, y se percibe a sí mismo como un todo, ¿no? O sea, que es como omnipotente, se basta a sí mismo. Es un estado ideal, por decirlo así. Freud introduce este término y también un regreso hacia este momento de la infancia que le denomina narcisismo secundario. Sin embargo, bueno, desde el mismo psicoanálisis el término se ha extendido y se ha entendido de diferentes maneras, lo cual no lleva a complejizar el constructo, porque en realidad depende del autor que citemos, es lo que el narcisismo es, y sus etapas también cambian. Entonces, es un concepto que ha sido víctima de su propio éxito, porque en realidad muchos psicoanalistas hablan del narcisismo refiriéndose a cosas a veces muy distintas, ¿no? Cabe mencionar que también la psiquiatría hace uso del término narcisismo, es uno de los trastornos de la personalidad, trastorno de personalidad narcisista, donde se refiere a personas que se toman a sí mismas como el objeto más importante, esto en detrimento de la empatía. No se tienen en cuenta las demás personas, solamente se tienen en cuenta ellos mismos, y bueno, es una alteración problemática, es uno de los trastornos de la personalidad más desafiantes, de tratamiento muy difícil, y bueno, la psiquiatría hace uso del narcisismo, heredado del psicoanálisis, la psicología en diferentes corrientes también hace uso de la palabra narcisismo, la sociología lo toma también para explicar características de la actualidad, de la hipermodernidad, donde el individuo está centrado principalmente en él mismo y sus necesidades, dejando de lado pues, las conductas prosociales. Entonces, bueno, entendemos que el narcisismo sufre de una deriva conceptual importante. Depende de quién le preguntemos, es lo que el narcisismo como tal es. Bueno, yo me voy a dar la tarea de citar a algunos autores que vienen de la corriente psicoanalítica, y me parece importante distinguir que el narcisismo como una etapa del desarrollo es llamado por Freud como el narcisismo primario. Es una etapa del desarrollo de la historia libidinal, le mencioné. En el periodo de la vida inicial, donde nace un bebé, este bebé se convierte, a decir de Freud, en su majestad el bebé. Es una especie de organizador en torno al cual los padres organizan la vida. O sea, siempre teniendo en cuenta el primer lugar del bebé, sus cuidados, sus necesidades como lo más importante. Y bueno, esto da lugar al maternaje, es decir, a los cuidados primarios que obtiene un bebé que de otra manera moriría, cabe mencionar, porque nacemos en un estado de desvalimiento, no salimos de nuestra mamá y nos vamos caminando como algunos otros mamíferos. A nosotros nos toma aproximadamente 18 años de maduración poder sobrevivir por nosotros mismos. Entonces, bueno, de bebé estamos eh, muy necesitados, y los padres idealmente organizan toda la vida en torno al cuidado de esta nueva criatura, ¿no? Por otro lado, el bebé nace en un estado de desintegración, es decir, él no sabe ni tiene conciencia de absolutamente nada. No son una cuestión, una serie de estímulos que él poco a poco va reuniendo y organizando eh, para conformar una precaria psique, una precaria mente, ¿no? Entonces, el bebé cuando nota, por decirlo así, que de repente tiene sensaciones desagradables como el hambre, y de repente esta misma sensación desagradable se soluciona porque aparece un pecho que le da leche calientita, de repente tiene frío y mágicamente aparece una cobija que le calienta. Y en la precaria sí que Freud nos propone que existe un estado de omnipotencia donde el bebé ilusoriamente comprende que él mismo genera la necesidad y genera la solución a la necesidad, como una suerte de poderes mágicos, ¿no? Es una omnipotencia, o sea, el bebé puede todo porque, bueno, en ese momento, dada la escasa maduración cerebral, no hay la capacidad de darse cuenta que existe un otro, una persona independiente a ese pequeño que está experimentando sus vivencias, que es quien le da la teta, que es quien le da la cobija, sino el bebé lo vive alucinatoriamente como que él mismo genera la necesidad y la solución a la necesidad. Este estado de omnipotencia y de egoísmo, pues porque no hay la posibilidad de contemplar a un otro, es lo que Freud nombra el narcisismo primario. Es una etapa por la que pasamos todos en nuestra historia
de vida, es el momento fundante donde aparece nuestra mente, ¿no? En un estado muy primitivo, ¿no? Básicamente, la maduración nos llevaría a pasar por el estado del narcisismo primario. Más adelante, con la maduración biológica, es dar cuenta que existe otro sujeto, que no somos nosotros que nos auto procuramos, sino es una mamá que nos cuida, o una persona que lleva a cabo la función de la mamá. Y bueno, entonces pasamos a dar cuenta que existen los otros y se extiende por decirlo así, amor, ya no hacia uno mismo nada más, sino también a los otros que no son proveedores de cuidados. Sin embargo, como toda etapa del desarrollo, de acuerdo a lo que postula Freud, es un punto en el cual, si se atraviesa exitosamente, se continúa a otros puntos posteriores. Pero si no, existe la posibilidad de que el psiquismo, la mente se quede estacionada en estos momentos, en estos hitos del desarrollo, ya sea permanentemente, que es lo que el psicoanálisis denomina como una fijación, o que en determinados momentos de la vida regresemos a estos estados donde pues, nos fuimos desarrollando, que es una regresión, ¿no? En este caso, cuando hay diferencia, hay problemas importantes en este concepto de su majestad el bebé, donde el niño no cree que sea él mismo quien se da la leche, sino por eventos desafortunados, traumáticos, él se ve obligado a ver la realidad, a adaptarse a una realidad antes de tiempo, lo cual se denomina como un trauma. Se generan un punto al cual eventualmente regresamos en nuestra vida, y esto es llamado el narcisismo secundario. Es cuando hay una regresión a este momento donde nos sentimos omnipotentes, donde sentimos que somos la cosa más importante de la vida, donde no existen los otros, y bueno, se caracteriza por un egoísmo que en ocasiones es casi total, ¿no? Y bueno, para entrar en materia, denomino, ¿no? Los trastornos narcisistas, y cabe mencionar que un trastorno no es una enfermedad, es una alteración de una función que nosotros tenemos en la cotidianidad, pero resulta en un funcionamiento distinto a lo que consideramos lo normal, ¿no? Normal entre comillas, que es lo típico. Un trastorno es una alteración de una función que tenemos todos, ¿no? Bueno, entonces, hablar de los trastornos narcisistas nos lleva a pensar a gente que es tremendamente egoísta. Sin embargo, me gustaría empezar tomando una cita de André Green, que menciona que los narcisistas son sujetos lastimados, de hecho, carenciados del momento, desde el punto de vista del narcisismo, este momento primario, hubo fallas importantes, están lastimados desde el momento de la fundación de su mente, ¿no? A menudo la decepción, cuyas heridas aún llevan en carne viva, no se limitaron a solo uno de los padres, sino que incluyó a los dos. Es decir, fueron individuos lastimados desde la fundación de su mente, en los cuidados primarios, no solo por un padre, sino a menudo a los dos, ¿no? Entonces André Green nos pregunta, ¿qué objeto les queda para amar si no ellos mismos? Bueno, entonces me gustaría comenzar describiendo lo que llaman otro autor del psicoanálisis contemporáneo, que es Otto Kemper. Él clasifica el narcisismo, dado este estado del desarrollo, en tres categorías, ¿no? El primero es el narcisismo normal infantil, es aquella regulación de la autovaloración, de la autoestima. Cabe mencionar que él entiende aquí el narcisismo como el amor propio, como un regulador de la autoestima. Para él existen tres escalas, ¿no? El narcisismo normal infantil, que es una regulación de la autoestima, de la autovaloración, basado en valores infantiles. Es decir, ser el más, siempre teniendo en cuenta que los niños conceptualizan por lo regular el mundo en categorías totalmente buenas o totalmente malas. No lo podemos ver en los dibujos animados, donde hay un villano claramente definido y hay un sujeto que es el héroe claramente definido, y el villano es malo, 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 y el héroe es bueno, bueno, bueno. Entonces se organiza
la mente en estas categorías absolutas, de bueno o malo. Entonces ellos aspiran a ser los niños buenos, los amados, los más amados, se llaman así más, hacer los más guapos, más inteligentes, o sea, hacer los niños más queridos, el que tiene el juguete más nuevo. Estos reguladores de la autovaloración infantiles, ¿no? Tan típicos encontrados en los niños, no es que yo, mi papá es el mejor, ¿no? Mi mamá es la mejor, la más bonita. Y este es normal en los niños, no lo menciona así. Hay el narcisismo adulto normal, que es un resultado de la autovaloración que tiene en cuenta más o menos qué tan capaces de lograr somos nuestros deseos, qué tanto nos parecemos o no a nuestra persona ideal, a qué tanto nos gustaría ser, y pues, qué tanto es nuestra conciencia moral, lo que el psicoanálisis le denomina el super yo, qué tan contento está con nuestro desempeño, no sé cómo nos calificamos a nosotros mismos, si somos buenos, somos malos, o sea, somos capaces de lograr aquello que queremos. Y si el resultado es más o menos un equilibrio, entonces decimos que hay un estado del narcisismo adulto normal. Ya no nos importa ser los más guapos, tenemos otro tipo de valoraciones, se expande la visión, ya no lo vemos todo en blanco-negro, sino se ven en una escala de grises. Entendemos que las personas ni son los villanos ni son los héroes, tenemos rasgos buenos y rasgos no tan buenos, algunos francamente negativos, y se valora a las personas como algo completo, ¿no? O sea, ni todo blanco ni todo negro, hay una valoración ahí escalada, ¿no? En matices, ¿no? Y la tercera que propone Kember es el narcisismo patológico. Esto quiere decir que son personas que se caracterizan por regular su autoestima, presentando un sí mismo grandioso. Se presentan a sí mismos como las personas más especiales, únicas, desprecian las cuestiones comunes y corrientes, y su principal preocupación radica en ser admirados. O sea, no, los demás no tienen más cabida que como admiradores, como personas que reconocen la grandiosidad de aquellos quienes presentan el narcisismo patológico, ¿no? Es decir, hay una regresión, fijación estable, en el cual la personalidad se organiza muy similar a este estado del narcisismo primario. Son su majestad. Son personas que se consideran en sus propias fantasías omnipotentes, tienen deseos de dominar a los otros. Sin embargo, dado que esta percepción de la autoestima no sobrevive muy bien uh, cuando se contrasta con la realidad, entonces se dice que su autoestima es muy frágil, o sea, se desilusionan con muchísima facilidad. Por lo tanto, para regresar al estado este grandioso, necesitan de un séquito de personas que le digan, sí, mi amor, eres lo máximo, eres lo más grande. Y bueno, o sea, hablando de un trastorno de la personalidad, cabe decir que hacemos referencia a una estructura estable, a una manera de ser que no cambia con el tiempo, o sea, de no existir hay alguna alternativa terapéutica. Es una manera de ser que se conserva desde que se establece la personalidad, por ahí entre los 17 y 22 años, hasta el final de la vida, ¿no? Un trastorno de la personalidad es un funcionamiento que causa malestar a aquel quien padece ciertos rasgos y características que son lesivos para ellos mismos o para las otras personas, ¿no? El manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales de la APA, en su quinta versión, menciona como características y criterios diagnósticos de aquellas personas que tienen el trastorno de personalidad narcisista, esto que Kember menciona, el narcisismo patológico. Entre ellos son la presencia de sentimientos de grandeza y prepotencia, que suelen ser personas absortas en fantasías de éxito, de poder, de ser los más brillantes, los más bellos, de un amor ideal ilimitado, lo cual son estas fantasías de grandeza y omnipotencia, ¿no? La creencia de que es especial y único y que solo ellos pueden comprenderse a sí mismos, o pueden relacionarse con personas igualmente de un estatus grandioso y magnífico como son ellos. También tienen esta necesidad excesiva de admiración,
un sentimiento de privilegio, de sentir que lo merecen todo, explota las relaciones interpersonales y en lugar de disfrutar de la compañía de otra persona, siempre se prioriza el provecho, ¿no? ¿Qué puedo obtener yo de esta relación? ¿No? Hay carencia de la empatía, como ya mencioné, no hay capacidad de ver a los otros, o sea, como seres, sino como instrumentos. Es decir, ¿para qué me sirven? ¿No? Si no me sirve, entonces es algo descartable. Y con frecuencia hay la presencia de una fuerte envidia a los demás o cree que estos sienten envidia ¿no? En este caso ya se experimenta la envidia así de yo deseo las cosas que tiene fulanito o fulanito me envidia porque yo soy el más bueno. Y también, bueno, muestran esos comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. Y bueno, estas son las características que menciona el manual de la APA para diagnosticar un trastorno narcisista de la personalidad. Pero bueno, ahora sí que nos sirve eso. Principalmente a nosotros en nuestra práctica clínica, cabe mencionar que el trastorno narcisista de la personalidad, bueno, pues es una de las cosas que pocas ocasiones llegarán a la consulta por deseo propio. En realidad, dada esta idea de la grandiosidad, pues da lugar a múltiples profecías autorrealizadas. Por lo regular encontramos que la gente que presenta el trastorno narcisista de la personalidad o un narcisismo patológico es gente que medianamente le va bien en la vida, son personas que se insertan adecuadamente en la sociedad, que quienes no forman parte de su círculo más cercano describen como buenas personas, a menudo exitosas, a menudo son personas que cuidan de su imagen, que cuidan de sus habilidades, que se enfrascan en esto ahora tan premiado, ¿no? De la automejora, siempre están tratando de ser mejores versiones, pero bueno, en este sentido, cuando llegamos a encontrarlos en la clínica, en ocasiones, habrá que discriminar cuál es el verdadero motivo de consulta, dado esta tendencia a hacer un uso de las demás personas, no una relación, sino un uso, en el uso propiamente del espacio clínico y de la terapia psicológica como un instrumento para algo. ¿Qué es este algo? Pues a veces es regresar con una pareja que ya los dejó, a veces es librar un problema que tuvieron social, a veces otras cosas mucho más complejas forman parte de asociaciones delictuosas y bueno, en este caso la terapia es un vehículo para liberar los castigos de la justicia social y bueno, entonces como mencionaba, son pacientes que no son nuestros consultantes típicos, sin embargo, es importante reconocerlos porque en ocasiones no quiere decir que las personas que presentan este trastorno se la pasen bien en la vida, ¿no? Como mencionaba la cita de André Green, son personas realmente carentes de amor, o sea, su única fuente posible de obtener amor son ellos mismos. Y no se puede amar a nadie más porque los demás han sido decepcionantes, entonces se aman a ellos mismos. Entonces, en este estado, muchas personas, no la mayoría, hay que decirlo, consultan la terapia psicológica buscando poner remedio a una sensación crónica de malestar, una sensación crónica de vacío, una sensación crónica de aburrimiento o una incapacidad de generar relaciones íntimas con las demás personas. Entonces, bueno, para esto me gustaría mencionar algunas características que propone el psicoanálisis contemporáneo en la voz de Otto Kemper. Y él menciona que las características del trastorno narcisista de la personalidad nos conviene saberlos de entrada para reconocerlos y adecuar el tratamiento a las necesidades de estas personas, ¿no? Hay diferentes grados de afectación. Kemper propone, con base en su funcionamiento en el entorno social, como de bajo, medio y alto nivel. Voy a explicarle un poco más adelante. Entre su principal característica es una patología del yo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues son pacientes que presentan un alto nivel de egocentrismo, exceso de referencias a sí mismo, dependen de la admiración de los demás, presentan estas fantasías de grandiosidad, se escapan de aquellas situaciones reales que contradigan la imagen grandiosa que tienen de sí mismos,
presentan ataques de inseguridad, lo cual llama la atención de ciertas personas que son cercanos a ellos, como alguien que se siente tan grandioso, de repente presenta tanta inseguridad, ¿no? También hay mucho rechazo por las personas consideradas normales o típicas, o sea, ellos consideran que todo lo común es despreciable, ¿no? Esta patología del yo es lo que menciona el manual diagnóstico, el DSM-5 como criterios diagnósticos. Cabe mencionar que esta patología les hace sentir particularmente vacíos, o sea que el cumplimiento de esta escala de valores infantiles, el decir, el que alguien lo reconozca como los más bellos, o sea, les da un momento de reafirmación, pero nunca de bienestar. Entonces, es algo que constantemente a las pocas personas que llegan a la consulta psicológica, pues llegan justamente por este motivo, ¿no? O sea, por no encontrar satisfacción en las cosas que se supondría les darían la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, la patología del yo es importante distinguirla. Sin embargo, también hay patologías, problemas en las relaciones interpersonales, dado que las personas que presentan el trastorno narcisista de la personalidad, pues son gente que su mejor amigo es la envidia. Siempre es su compañero de vida el sentir envidia a distintos niveles, ¿no? Consciente e inconsciente. No se puede pensar que la otra persona obtenga algo porque es una persona talentosa por sus características, sino siempre es ofensivo el encontrar otras características superiores en las personas que los rodean, lo cual les genera, aparte de esta codicia de desear tener, también la necesidad de defenderse de estas personas, ¿no? Que ellos envidian ciertas características como no las pueden tener y dada esta escala de valores, o sea, asumen como superior a ellos, entonces se mantienen siempre en una posición de reserva, no intiman con las personas, pues van a descubrir que no son tan buenos como dicen. Entonces hay una marcada superficialidad en las relaciones personales, es decir, que a menudo son gente que bien pueden tener muchas amistades, muchos admiradores, sin embargo, nadie los conoce, nunca se muestran en realidad, ni tampoco generan un clima de intimidad emocional, ya que lo viven con gran vulnerabilidad. Piensan, dada esta falta de empatía, que los demás tampoco tienen esa empatía, es decir, que los demás les buscan porque quieren obtener un provecho de ellos mismos. Entonces, da por resultado una falta de compromiso con las demás personas, o sea, pues, siempre se está tratando de sacar ventaja, no se puede comprometer en una meta común, y la falta de capacidad para compartir objetivos, es decir, no se puede trabajar en equipo, dado que se piensa a los otros como instrumentos o uno mismo va a ser usado como instrumentos, ¿no? También son personas que no integran bien esta conciencia moral que el psicoanálisis le denomina el superyo. Son personas con muy baja tolerancia a la frustración, al dolor. Muchos de ellos presentan conductas antisociales crónicas. ¿Qué es esto de conductas antisociales? Bueno, pues no seguir las reglas establecidas por la sociedad, robos, manipulaciones, estafas, mentiras, todo este tipo de conductas que rompen lo esperado, lo que nos dice la moral social, ¿no? Entonces, no hay esta conciencia que nos diga, no, no hagas esto porque es malo. En realidad, son personas que se permiten hacer muchas cosas, lo cual no quiere decir que no lleguen a experimentar algunas culpas. Sin embargo, esta culpa no basta para evitar que caigan en estas conductas antisociales. Y, bueno, dependiendo de la gravedad de la presentación del trastorno, las conductas antisociales pueden ser más marcadas. En dado caso, si hay estas conductas antisociales muy marcadas, muy fuertes, se carece del sentimiento de culpa y de remordimiento. Esto propiamente Kember le pone mucha importancia y hace una subdivisión de los trastornos narcisistas y propone un síndrome que le denomina el síndrome del narcisismo maligno, que hará sentido en las personas que mencionan haber tenido una pareja narcisista, porque es
la presentación de este conjunto de características estables que denomina trastorno narcisista de la personalidad, pero en conjunto de otras características que conforman el trastorno antisocial de la personalidad propiamente. Es decir, los psicópatas narcisistas que mencionan en la literatura, sobre todo de parejas, es la combinación de dos trastornos psiquiátricos o lo que Kember propone como el narcisismo maligno. Es un uso sin ninguna culpa ni remordimiento de los otros en función de mantener mi imagen grandiosa, ¿no? Entonces, bueno, son personas que por lo regular eh, no tienen en cuenta pero absolutamente para nada a las otras personas, sino es para utilizarlos, ya sea como fans o ya sea como instrumentos para obtener algo, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que todas estas características dan lugar a un sentimiento crónico de vacío, de aburrimiento, lo cual para solucionarlo, las personas que presentan esto suelen recurrir a emociones fuertes, al uso y abuso de sustancias, a relaciones interpersonales promiscuas, al uso del sexo de manera compulsiva. Eh, en este caso es cuando notamos que hay dependencia de alcohol o drogas o incluso tendencias de hacerse daño a ellos mismos o tendencias suicidas, ¿no? Porque solamente esta intensidad de emociones son aquellas que les permiten escapar de la sensación de vacío o de que todo es plano, todo es aburrido, ¿no? Entonces, bueno, esto por su parte da lugar a otras características, pero bueno, dado que la finalidad de esta charla es distinguir un poco acerca de los trastornos de la personalidad narcisista, les presento un diagnóstico diferencial propuesto por Otto Kemper que menciona que la personalidad se organiza más o menos en tres grandes categorías, ¿no? Lo que él denomina la organización neurótica de la personalidad, la organización limítrofe y la organización límite de bajo funcionamiento. Esto incluye diferentes trastornos, entendiendo que alguno siempre es un continuo, ¿no? Son trastornos, lo cual dice que son rasgos que están presentes en todas las personalidades, pero en algunos la función de esos rasgos se altera, ¿no? La función normal del narcisismo sería en todo caso el amor propio, en anteponernos como prioridad, como en este ejercicio que hacen cuando uno viaja en avión y la azafata menciona, si usted viaja con niños y caen las mascarillas de oxígeno, primero se va a colocar el adulto, la máscara de oxígeno, en segundo lugar se lo pone al niño, porque así garantiza que los dos sobreviven. Entonces, el narcisismo es un rasgo que es el amor propio. Cuando se trastorna, se vuelve un problema, ¿no? Entonces, bueno, estos rasgos se presentan en diferentes espectros, en distintos criterios diagnósticos. Sin embargo, el que más se asemeja a ellos es el trastorno antisocial de la personalidad. El diagnóstico diferencial nos debe empujar a hacer una distinción si es un trastorno narcisista, el cual se encuentra en la franja límite de lo que la terapia psicológica, al menos de orientación psicoanalítica, considera viable un tratamiento que pudiera tener éxito, ¿no? El trastorno antisocial de la personalidad es probablemente una alteración que no haya manera de afrontar con herramientas psicológicas. Entonces, bueno, el criterio diagnóstico que nos permite diferenciar si hay un trastorno narcisista o un trastorno antisocial es la presencia de sentimientos de culpa o de vergüenza. Si alguien lleva a cabo una conducta antisocial, entonces le robó el dinero a su amiguito, pero llegando a su casa se sintió mal o a veces piensa que no debería haber hecho eso, o si lo capturan siente vergüenza, podemos pensar que eso se descarta un trastorno antisocial. En ocasiones las personas incurren en estos actos antisociales sin importarles ser capturados, no tienen ningún sentimiento de culpa, ni siquiera hay consideración de la afectación de otros, entonces se diagnosticará un trastorno
de la personalidad antisocial y bueno, es importante hacer esta distinción porque las personas con trastorno de antisocial no necesariamente son personas que tengan comprometida la inteligencia, sino por el contrario. Entonces se pueden presentar en la clínica para utilizar esta herramienta de decir estoy atendiéndome para un fin y será importante en nuestra labor como clínicos distinguir si estos sentimientos de culpa o vergüenza son auténticos a través de una indagación a profundidad o forman parte de una estrategia que se lleva a cabo con frialdad para obtener un fin, ¿no? Otto Kemper menciona que tanto el trastorno, el síndrome del narcisismo maligno y el trastorno antisocial de la personalidad tienen un pronóstico de tratamiento muy malo. En realidad, se considera que son casi intratables. Entonces, bueno, continuando con lo que mencionaba, dada la propuesta de Otto Kemper, él menciona que el trastorno narcisista de la personalidad se encuentra en un funcionamiento de la personalidad limítrofe. Es decir, se ve este mundo como en dos polos, o sea, como bueno o malo, a pesar de que en apariencia se cuente con una idea de sí mismo, una autodescripción de sí mismo consistente, inclusive grandiosa, en la intimidad las personas no tienen muy claro quiénes son, cuáles son sus características. Hay cierto grado de difusión de la identidad y mucha necesidad de la autovaloración de otros para mantener el amor propio, ¿no? Entonces, para Kemper, un trastorno narcisista de la personalidad es un subtipo de la personalidad límite, de lo que conocemos como el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, será importante distinguir cualquiera de las dos partes porque el tratamiento que se propone es un tratamiento distinto. Es una suerte de psicoterapia basada en muchos de los preceptos del psicoanálisis, pero no es el psicoanálisis clásico. En ese sentido, considera que estos trastornos de la personalidad, tanto el narcisista como el trastorno límite de la personalidad, son alteraciones que si llegan a poner el riesgo a la vida de las personas, ya sea por un intento suicida, por destruir una estabilidad familiar, perder el trabajo, etcétera, los coloca como personas como que sí requieren una intervención pronta, hasta cierto punto directiva, para conservar el bienestar de estas personas, ¿no? Situación que no ocurre con las personas con neurosis sintomáticas, ¿no? Que pueden ser sometidas a un psicoanálisis clásico, ortodoxo, donde no hay una necesidad urgente de resolver, sino de entender a profundidad el funcionamiento inconsciente. En estos otros estados de trastornos de la personalidad, el terapeuta debe dar una respuesta puntual, ¿no? Medible a estas afecciones porque en veces la vida está en juego, ¿no? Entonces, él hace mucho énfasis en distinguir a qué estructura de personalidad nos estamos enfrentando para adecuar el tratamiento y también poder establecer un pronóstico del tratamiento, ¿no? O sea, a veces no somos las personas encargadas de, o, bueno, la preparación para enfrentarnos a estos casos y bueno, será muy prudente el hacer una canalización, ¿no? Entonces, bueno, este, ya casi para terminar mi presentación, como ya mencionaba al principio, el trastorno narcisista de la personalidad ofrece retos importantes a la hora de proponer un tratamiento. Entre ellos, como Freud mencionaba al principio, y es vigente aún al día de hoy, en sí, los trastornos narcisistas, la alteración narcisista, una regresión al funcionamiento narcisista es en sí mismo una resistencia al tratamiento. ¿Por qué una persona tan grandiosa como yo, que estoy bien, necesito ayuda? ¿No? Eso deviene en una incapacidad de aquellas personas que presentan esas alteraciones, una incapacidad para depender de un terapeuta, porque dado que las relaciones con otras personas se viven como de uso y abuso, eh, él al someterse a un tratamiento va a ser usado, por lo tanto humillado, ¿no? Entonces, esta es una cuestión central de por qué llegan muy pocos de estos pacientes a la consulta. O sea, por mucho malestar que experimenten,
tienen una marcada incapacidad para depender, en este sentido, clínicamente de un tratamiento. Entonces, es inviable, ¿no? El narcisismo en sí mismo es una dificultad para el tratamiento. Es el narcisismo secundario, un trastorno narcisista, como queramos decirlo, es en sí mismo una dificultad, ¿no? Entre ellos también encontramos ganancias secundarias importantes, es decir, a veces es propio de sentirse grandioso, obtienen relaciones muy ventajosas de los demás y se la están pasando mal, pero obtienen buenas cosas, ganan buen dinero. Esta conducta grandiosa hace que ciertas personas las admiren. Entonces, bueno, esta ganancia secundaria del malestar en ocasiones es tan grande que aquellos pacientes que se acercan a obtener ayuda terapéutica no están dispuestos a dejar ir. Es decir, ¿por qué renunciarían a estas ganancias tan importantes solamente con la finalidad de sentirse bien? Entonces, bueno, será otro elemento a tener en cuenta que pocas veces se dicen dispuestos a dejar, ¿no?, ciertas ganancias secundarias, a tener varias parejas, no sé, ¿no? Otra dificultad importante es lo que otro psicoanalista apellidado Bion menciona como un síndrome de arrogancia o pseudoestupidez. Es decir, son personas que acceden al tratamiento, sin embargo, ante las intervenciones de los terapeutas, parecieran no comprender nada. No entienden los señalamientos, no entienden clarificaciones. En pocas palabras, no entienden nada, ¿no? Pero no es que no tengan la característica, sino sencillamente no quieren hacer la labor de comprender, ¿no? Entre otras, también, y una dificultad muy importante son los impulsos autodestructivos. En ocasiones hay tendencias suicidas. Es una cuestión que habrá que valorar siempre al principio del tratamiento, cuando se detecta que uno se enfrenta a este tipo de personalidades, porque a diferencia de una persona con funcionamiento límite en sí, un narcisista no va a actuar por impulso, va a hacer un plan bien estructurado de cuándo, cómo y por qué va a atentar contra su vida. Entonces, eso habrá que tenerlo muy en cuenta. Siempre es una posibilidad, dado los impulsos autodestructivos de estas personalidades. Y como ya mencioné hace poquito, los rasgos antisociales también son una dificultad muy importante. Y bueno, en ese sentido, a mí me gustaría concluir con dos premisas que les propongo. O sea, después de este brindado de la información. Como mencioné, un trastorno es la alteración de una función que tenemos, voy a decirlo así, todos, ¿no? Entonces, yo como conclusión les presento que la presencia de rasgos narcisistas, por decirlo así, no significa que se presente un trastorno narcisista de la personalidad. O sea, que alguien se sienta a sí mismo muy grandioso, eso, no necesariamente conlleva la presencia de un trastorno narcisista de la personalidad. Los diagnósticos los llevan a cabo los profesionales bien entrenados. Eh, en ese sentido, o sea, a veces hacemos uso y abuso de estos conceptos, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que dicen, ay, es que mi tía es bien bipolar, ¿no? Está bien contenta y luego ya está llorando, ¿no? Lo cual son usos no correctos, ¿no? Del trastorno, lo voy a decir, es de la categoría, ¿no? Una persona no es narcisista porque se ponga en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, si queremos saber si fulanito tiene un trastorno narcisista de la personalidad, quienes son encargados de hacer un diagnóstico es en sí un profesional, unos profesionales con base en instrumentos, con base en entrevistas diagnósticas a profundidad. Bueno, cabe mencionar que este concepto de la literatura que llaman el psicópata narcisista, que se usa en el lenguaje común para describir a parejas abusivas, en dado caso que lo sea, en realidad es un síndrome propuesto por Kemberg del narcisismo maligno. Es la combinación de dos trastornos psiquiátricos. El concepto del psicópata narcisista como categoría clínica no existe. Sería en todo caso la combinación. Y bueno, aquellas personas que presentan este tipo de trastornos se encuentran en la frontera de lo tratable. Son personas con un pronóstico reservado, su manejo es difícil y como mencioné anteriormente, no son quienes consultan en su mayoría, dado lo ya mencionado. Entonces, bueno, de mi parte, no me resta más que agradecerles
el espacio para platicar acerca de esta particularidad que encontramos en la clínica, algunas de sus características vistas a vuelo de pájaro, ¿no? Desde la mirada del psicoanálisis contemporáneo. Y yo les agradezco su tiempo. Le pongo mis datos de contacto, si alguien desea charlar o alguna otra cuestión. Y pues eso, y muchísimas gracias por su escucha. Juve, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar a Juve, y en este momento queremos abrir también los micrófonos para que todas aquellas personas que les interesa el tema o que les interesa conocer un poco más a detalle sobre trastornos narcisistas puedan hacerlo de la mano de un especialista como lo es Juve. Y pues bueno, mientras todos van sacando sus preguntas, me gustaría comenzar a preguntarle a Juve de dónde surge el interés por empezar a buscar información de personas narcisistas, de dónde surge el interés para hablar sobre narcisismo. Mira, yo lo he escuchado en la consulta, sobre todo cuando atiendo a separación de parejas. Muchas veces las o los consultantes llegan, no solamente de parejas, pero es donde mayormente he escuchado, que asumen que su pareja es una persona narcisista. He tenido también la oportunidad de colaborar a aquellos que consideran que sus padres eran personas narcisistas, refiriéndose a ellos como abusadores. Entonces, eso me llama a mí mucho la atención porque creo que hay muchas ideas acerca de lo que el narcisismo, entonces me lleva a la curiosidad de entender, ¿no? ¿A qué se refiere? Y pues a mí me queda claro que en realidad a veces no es que las parejas sean narcisistas, o sea, tendrán otros rasgos, ¿no? Pero no es esto como un diagnóstico. Uno y dos, bueno, que creo que hoy en día nos enfrentamos a muchos de estos rasgos, no necesariamente como el trastorno, pero sí a muchos rasgos narcisistas, ¿no? O sea, por el mismo estilo de vida, como mencionaba, o sea, el bebé cuando nace necesita sentirse como, uy, ¿no? La gran cosa. Hoy en día es complicado porque papá trabaja, porque mamá trabaja, porque a veces los cuida la abuelita, porque entonces ya no hay este cuidado primario tan óptimo, y eso genera que tengamos por ahí un talloncito, ¿no? Algunas heridas narcisistas que eventualmente se nos notan en la vida. Y creo que es algo que encontramos muy, muy comúnmente y que no necesariamente responde a este trastorno, así ya el gran concepto, ¿no? Pero sí como un rasgo y que es importante que conozcamos, ¿no? Juve, por acá también nos preguntan si podrías recomendar algún tipo de libros o material que sirva para documentarse más acerca del tema de narcisismo. Mira, sí, pero depende, es que es un concepto bien problemático porque depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, será la mirada que puedas encontrar. Este, Normalmente yo les recomendaría que buscaran en internet recomendaciones con base a lo que les interesa saber. Es decir, si creen que su pareja es buscar pareja, si les interesa desde la mirada psiquiátrica, buscar un narcisismo psiquiátrico, o de la mirada psicoanalítica, yo les puedo recomendar libros desde la lectura psicoanalítica, ¿no? Un autor que se llama André Green, a quien cito, tiene un texto muy bonito que se llama Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Yo les recomendaría ese, pues, estrictamente el psicoanálisis. Y pienso que variará mucho desde qué área, desde qué mirada les interesa saber, ¿no? Entonces, yo recomendaría ese, pero creo que tendría que preguntarles más, ¿no? O sea, ¿qué les interesa saber del narcisismo? Y con base en eso podría hacerles una recomendación. O si es por la parte clínica, Otto Kemper tiene un texto que se llama Trastornos fronterizos y narcisismo patológico, que me parece que es canon, ¿no? Para saber cómo reconocer, entender e incluso tratar a este tipo de pacientes. Y listo, por último, por acá también nos mencionan si podrías compartir como algún tema relacionado a algún caso clínico o algo que hayas vivido desde tu propia práctica. Sí, en ese sentido, cuando hice mi tesis de maestría, presento un caso de un chico que llega por bajo rendimiento escolar, así para super minimizarlo, por bajo rendimiento escolar y mala conducta, ¿no? O sea, un típico, ¿no? Sin embargo, indagando en su historia de vida, es un chico que, pues,
como muchos de nosotros, ¿no? Hijo no planeado, pero sí con un profundo abandono cuando fue chiquito, se ha relegado a segundo lugar. eh, Siempre visto como una persona muy, muy enfermiza, como feíto, y da lugar a esto que en verdad menciona como el narcisismo maligno, que configura en un joven que en realidad la única manera que él tenía de vincularse con otros era a través de dominarlos. Entonces hacía un grupo de amiguitos a los cuales le pegaba, y por otro lado él se percibía a sí mismo como tan horrible y tan feo que se sentía tremendamente infeliz, y cuando se sentía muy infeliz, como nadie podía ayudarlo, se cortaba los brazos de una manera formidable, ¿no? Entonces, él descubre que una buena manera de dominar a los otros, una manera muy, muy perversa, es, pues es autolesionándose, ¿no? Entonces, cada que se enojaba con otras personas, llegaba al extremo de transmitir por Facebook Live cómo se cortaba, ¿no? Entonces, esto devenía en una gran preocupación de los amigos, de la familia, pero todo siempre enmascarado en la cuestión de hacerse notar, ¿no? Eso es lo que se me ocurre a mí, narrar así súper rapidísimo, clínicamente, ¿no? Casi llamativo, difícil, y que obviamente no acabó bien, ¿no? O sea, a final de cuentas yo me veo en la necesidad de interrumpir el tratamiento, porque es importante esto de saber hasta dónde podemos ser de utilidad y hasta dónde yo me estaba convirtiendo en un espectador, en un público, ¿no? Entonces terminamos la relación, ¿no? Y yo caigo en la parte contratransferencial de hacer uso del caso, pues para presentarlo como mi tesis de grado. Gracias, Juve. Y invitar por acá a la comunidad si alguien tiene alguna duda o les gustaría compartir algo respecto al tema. Son bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Ay, está un poco sucia mi cámara. Juve, muchas gracias. Me llamo María González y he estado últimamente también escuchando mucho este tema de narcisismo en las sesiones y entre amigos, y hay un personaje en YouTube, una psicóloga, que se llama Dr. Ramani, que habla mucho como de narcisismo y trastorno narcisista de la personalidad, pero desde un lugar que no es el psicoanálisis, que en mi caso yo no tengo base en psicoanálisis, y es a veces un poco más amigable, entrar en ciertos temas, especialmente porque en mi caso, a mí no me ha llegado hasta ahora alguien así con una personalidad o un trastorno o rasgos narcisistas, pero sí han llegado muchos que han padecido de una relación narcisista, ya sea en el trabajo, la pareja, o hermanos y así, ¿no? Entonces, es lo que yo veo que es bien fuerte, es cómo entender que una persona puede ser así, ¿no? Cómo entender ya en la vida, en el mundo que vivimos, en la vida cotidiana, cómo se vive un narcisista. Y hay muchos términos que se están usando como gaslighting, el hoovering, love bombing, future faking, que yo he encontrado que ayudan mucho como a los consultantes, como entender la experiencia tan rara de estar en una relación con una persona tan poco empática y tan abusivo, y es muy complejo, ¿no? Porque por un lado, como decía, no muestran esta fachada pública, y por otro lado hay una autoestima muy frágil y este tema de autolesionarse y así. Creo que mi pregunta es si tú desde tu mirada psicoanalítica como encuentras práctico para este tipo de pacientes como describirles la patología o los rasgos desde este lugar de como esta cosa más de, te digo, estos términos, o tú utilizas otra manera como para acompañar a entender a estos pacientes que han pasado por esas relaciones. Bueno, no sé si ya me toca hablar, pero sí, no, esto creo que el interés de esta charla sí es de decirlo clínicamente, ¿no?
No, y creo que siempre lo que a mí me hace sentido es hablar en el lenguaje de quien me consulta. Entonces, si yo le digo ciertos términos, no va a entender, ¿no? Trato de rescatar las propias palabras que estas personas traen en su discurso. Muchos de estos conceptos que mencionas ayudan a que se den cuenta de que, pues, no son los únicos, que es algo que en sí mismo ya es terapéutico, ¿no? Es decir, esto tiene nombre, o sea, esto, te gostearon, ¿no? O sea, tiene nombre y también te pasó a ti. Entonces, pero siempre trato de utilizar el lenguaje que la persona trae y utilizar sus palabras para explicarles, ¿no? Yo no soy muy amigo de presentar como las categorías, ni a mis pacientes se los digo, oye, a mí se me hace que tú eres top. No hago esto porque creo que limita la comprensión de lo complejo que son las personas. Y luego, pues, con la pareja que se juegan tantas cosas, bueno, digo, con la pareja, pues es de facilitar una herramienta que nos va a ayudar, ¿no? Le va a decir, ya me dijo mi terapeuta que tú eres narcisista, ¿no? Entonces, vete a atender, ¿no? Pero sí trato de recuperar el lenguaje de las personas y explicarle que probablemente la pareja tenga estas características que forman un trastorno de la personalidad, que es como una incapacidad, ¿no? Yo uso una metáfora con los pacientes y les digo, es que imagínate que tú te encuentras una persona ciega y tiene la capacidad de ver. Y no le vas a decir, oye, güey, fíjate, ¿no? O ya viste, ¿qué tal? No puede, entonces tú te adaptas, ¿no? Sabes que no le puedes decir, fíjate. A esta persona tiene esta incapacidad, entonces tú ves si quieres una relación con esta persona porque nunca va a haber un partido de fútbol contigo, no puede. ¿Quieres tú esa pareja? Entonces trato de hacer eso o hacer uso de muchas metáforas. Me encantan los ejemplos, los refranes, para explicar de una manera sencilla sin decirle, se me hace que tu esposo es narcisista, porque creo que no abona. Entonces, no uso tecnicismos, uso así más los refranes, clichés y ejemplos. Y el lenguaje con el que ellos traen. Ok, súper. Muchas gracias, ¿Mm? Juven. Sí. Colegas queridos, ¿alguien más se anima a realizar alguna pregunta a Juve? Sí, Adelante, por favor. hola, hola. Y acá Diana. Yo solamente hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando podemos decir que el paciente hace mucha referencia a lo que son términos ya más psicológicos, ¿cuál sería la forma correcta, por ejemplo, de irle quitando esos conceptos que ya los tiene como un escudo o como esta defensa para cualquier persona que tenga esta relación con ellos? Fíjate que es chistoso, ¿no? Porque yo no sé si yo me sienta la persona para decirte que es correcto, ¿no? O sea, Ajá. no sé si existe eso, pero en mi experiencia, ¿sabes? Yo hago esta parte que decía Winnicott acerca de jugar, ¿no? Con el paciente. Yo le digo, o sea, ¿cómo? Me pasa mucho, o sea, que llegan también, así como ayuda a entender algunos términos, otros no ayudan, no ayudan a no pensar, Ujú. ¿no? Que me dicen, no, no, pues es que mi pareja es narcisista, ¿no? No como narcisista, ¿no? O sea, ¿qué es narcisista? No, pues narcisista, ¿no? O sea, yo sé el término, pero me gustaría que me expliques qué significa para ti y ya me explican, ¿no? O sea, qué es, y trato de no decirle, ah, sí, tienes 10, ¿no? Ese es narcisismo, ¿no? Sino de tratar de entender qué significa para esa persona. Y si reinciden muchas veces, normalmente sí les digo más directo. Creo que será importante hablar sobre qué significa, porque a lo mejor yo estoy entendiendo una cosa y tú estás tratando de decir otra, y esta palabra nos está confundiendo. Yo te quiero entender, o sea, ¿a qué te refieres tú con esto, no? ¿Qué significa para ti que sea narcisista, no? Yo he encontrado que la mayor parte de las veces hacen referencias a personas abusadoras, no propiamente narcisistas, pero hay casos que sí. Entonces, Ujú. me ayuda mucho decirle, ¿cómo me lo explicas? Si estuviera prohibido decir narcisista, ¿cómo me dirías tú cuáles son sus características? ¿O qué significa para ti esto? A mí eso me funciona, porque a veces ya encuentro que se usan estas palabras de forma defensiva para no pensar, y entonces vamos a pensar juntos y construir un significado juntos. ¿Qué es para ti esto?
¿Qué nombre le pones? Que no sea narcisista. Ok. Y perdón la interrupción, y si fuera, por ejemplo, lo opuesto, cuando no identifica que con las personas que se relacionan no son narcisistas. Ah, entiendo que cuando no identifica que se relaciona con un patrón repetitivo, o sea, a mí lo que me funciona es llamar la atención de, ay, es igualito que el otro, ¿no? O Ah, sea, marcarle, o sea, sí señalar en forma de señalamiento, sí. Pensé que me estabas hablando de tu exnovio, ¿no? Que me estás hablando de ahora, ¿verdad? O sea, es como hacerle notar que se parecen, que son igualitos, ¿no? Oye, ¿y cuántos tendrá? O sea, estos, tu exnovio y tu novio actual se parecen un montón, ¿no? Y los anteriores también se parecen. Y entonces ya, más como en pregunta curiosa, hacerles notar que ellos lleguen a decir, "Chinga, pues sí, es cierto, todos se parecen, ¿no?" Entonces creo que me orienta a cuestionarle, ¿no? Decir, o hacer un señalamiento, en mi caso como ingenuo, decir, pensé que me estabas hablando de tu ex y es de tu novio de ahora, ¿verdad? Ah, es que se parecen. Y entonces, ok. llevarlos a que ellos se den cuenta que se parecen, ¿no? Que muchas veces yo les digo que se parecen, no pegan, ¿no? O sea, les dicen, no, son bien distintos. A uno le va a la América y el otro a las Chivas. Entonces, Mm, o sea, justifican la diferencia. sí, sí. Y, y, por ejemplo, cuando ellos mismos no se identifican como narcisistas, pero sí ven, por ejemplo, uno de los casos que tengo afortunadamente, es muy marcada la chica a decir que su hermana la soltó y que todo el tiempo ella es la culpable, porque era por ella. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se podría abordar? Mira, de acuerdo con lo que nos propone Kember, es trabajar esta idea grandiosa, omnipotente de ellos mismos, ¿no? En lo cual lleva a hacer preguntas, ¿no? A decir, ¿y si será solo su culpa? Suponiendo que no sea todo su culpa, ¿tú qué crees que tú que hayas hecho que pudiera ser tu responsabilidad? Como atacar esta idea total de ser buena persona. Y la otra es mala, ¿no? O Ujú. sea, o señalar cuando la hermana tenía atributos buenos, decir, ah, no era tan mal, no era tan culpable, ¿no? Porque también te cuidaba, ¿no? También te daba la leche. O ir trabajando esto que creo que señalarle, oye, el marxista no fomentaría una defensa, sino el ir trabajando y cuestionando esta idea de que ni es toda su culpa, ni ella es tan buena, ¿no? O sea, y creo que lo que es central es entender que las personas con estas características tienen un dolor súper profundísimo. La única explicación plausible es que los demás tienen la culpa, no ellos. Entonces creo que el invitarles a hablar de todo eso doloroso, en primer lugar, de qué se siente, que te haya soltado, oye, qué terrible, ¿no? Ayuda a que evacúen un poco la emoción y quizá ahí quepa el pensamiento de que a lo mejor no eran tan malos, a lo mejor fueran las circunstancias, pero ya que sea menos intensa la vivencia de dolor. No sé si Ah, con eso ok. es más Sí, sí, servido, ¿no? sí. Súper, súper. Muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy relajante y muy motivante, porque sí, había como que ese detalle que no encontraba cómo encontrar, ¿no? Dónde engancharme para poderla guiar en cierta manera, porque era muy marcado el de todos son malos, y como es muy marcado para la familia, entonces nadie me quiere, todos están como que en mi contra. Y en este caso castigo a mi hermana porque no está conmigo, no está de manera constante. Entonces la verdad es que dije, bueno, ¿dónde era? Y yo creo que ahorita muchísimas gracias y me da un panorama mucho más amplio para poder intervenir. Muchísimas gracias. Nada que agradecer. Ajá. Acá está. Listo, pues si alguien más tiene dudas es momento y si no, pues es momento ya de terminar esta reunión. Pues muchas gracias a Juve. Gracias, Quetzal. Gracias a ustedes y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el transcurso de esta hora. Queremos agradecerle a Juve por su participación, por compartirnos este tema tan interesante y también invitar a todos aquellos colegas de la comunidad que deseen participar en nuestro próximo de colega a colega.
pueden mandarnos un mensaje, coordinar todo y poder tenerlos por aquí compartiendo su expertise. Y les agradecemos mucho a todos por su tiempo y Juve, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Que tengan todos una linda tarde. Gracias, Juve, gracias a todos.